Bueno, muy bien. Vamos a empezar con el tercer y último encuentro del workshop sobre vergüenza ajena, cringe y otras salidas del cuerpo. Traigo un breve resumen de lo que vimos en el último encuentro y luego vamos a meternos un poco a entender algunas derivas filosóficas de pensar estas emociones y también cuál sería algo así como un esbozo, un borrador, dijimos con Ariel y con Andrea, de una ética del cringe. La idea que habíamos visto en el final de la reunión pasada es esto de que aparentemente dentro de la emoción que se etiqueta como cringe hay una suerte de desdoblamiento. Un desdoblamiento que puede ser de uno mismo sobre sí mismo o un desdoblamiento de mirar a otra persona desde el punto de vista que esa misma persona no se está viendo. Dahl, en Cringeworthy, dice: sentimos cringe de nosotros mismos como una opción cuando nos sacan nuestra propia perspectiva y de repente podemos vernos desde el punto de vista de otra persona, ¿no? Entonces, una suerte de de mirada, de alguna manera, sobre la propia actitud, la propia acción, desde otro punto de vista. Ella dice: sentir cringe de nosotros mismos implica una toma repentina de autoconciencia. La comprensión de que nuestra imagen interna de nosotros mismos es diferente de cómo nos perciben los demás. Entonces, frente a eso, y ahora vamos a ver sobre otras definiciones de cringe, aparece para mí la dificultad que la idea de la vergüenza ajena es que de algún modo sentimos vergüenza por otra persona, pero otra persona no siente vergüenza. Porque en la acepción clásica de empatía, en que supuestamente te pones en el lugar del otro, en los zapatos del otro, para usar una de sus múltiples definiciones, acá no funciona, ¿no? Porque tanto cuando hay self-cringe como cringe de otros, la persona que está haciendo la acción que nos hace cringear no siente vergüenza, no está sintiendo vergüenza. Tuve un gran momento de cringe el viernes pasado. Está en YouTube, lo podría poner, pero después, cuando puse el momento de The Office, me trajo problemas de copyright al subirlo. Pero, ¿En serio? Sí, y sí. En Estados Unidos ese video no se puede ver. En distintas lados, claro, porque ahí lo pasamos con escena. Me invitaron a un programa chileno que se grababa especialmente en Buenos Aires, a la mañana. Muy tempranito, 8:30. Me fui a un estudio. Entonces había gente en Chile, había gente en Argentina que estaba el conductor, y estaba yo como invitado, el programa avanzaba, llamaba la clave, y dicen: bueno, y ahora vamos a presentar un gran profesional, un escritor increíble, profesor, académico. Yo digo: bueno, chao, adelante, ¿entendés? Porque el conductor miraba como la cámara, es radio, pero es radio tipo streaming, y dice: bueno, te le damos la bienvenida, y yo me atrevo a decir: y había otro invitado. Había otro invitado en Chile que está en YouTube, me olvidé de buscarlo. Está en YouTube, pero yo quedo como más o menos elegante porque me acerqué al micrófono y pero me acordaba de Ana, que nos contó que ella sentía el cringe como para adentro. Yo sentí realmente que me quería... ¿Que te morías? No, mal, y me elevó la temperatura corporal 8. Se hacía un poquito de calor, pero bueno, o sea que tuve mi momento cringe fuerte. Bueno, pero eso sería como un encogimiento literal. Pero no, ¿es tan distinto de la vergüenza? No. La vergüenza propiamente dicha. No, siento que no. Pero no es vergüenza más que tenés razón. Bueno, te digo, pero... Capaz que ahora veo el video, me daría cringe. O ustedes de mí. Digo, o ahora que te lo conté, ¿cómo se siente? Pero en el momento lo que sentiste fue una vergüenza de lo que estarán pensando los otros. Tienes razón. Porque encima, nada, yo creo que el conductor no se dio cuenta, pero el operador sí. En términos de lo que dice Melissa, sería un momento cringe-worthy. Pero claro, para el otro. O sea, para el espectador. No, incluso cuando yo te lo cuento, claro. Claro, y ahora lo estás contando y ahora es un momento cringe-worthy. Ahora será cringe. ¿Sí crees? Pero el momento fue un caso como patente de vergüenza. Vergüenza pura y dura, ¿no? Exactamente. Pobrecito.
Pero bueno, después capaz te lo paso del mail solo para que vamos. Bueno. Y luego vemos el cringe como un momento forzado de autoconciencia que te hace consciente del hecho decepcionante, dice Gall, de que no estás a la altura de tu propio concepto de vos mismo. Y yo creo que eso al final de hoy, cuando hablemos de la ética del cringe, sucede algo de eso, ¿no? Como que hay algo de lo moral, de lo que se espera, y vamos a ver que cringe, en la versión que vimos en el primer encuentro cuando hablamos de la web, que el cringe tenía mucho que ver con lo que en inglés se dice public shaming, como de avergonzar a alguien en línea, avergonzar algo, digamos, no hacer notar en grupo que hay algo. Por eso traje como una pequeña vía para pensarlo también, la humillación, como un sentimiento que quizás pensar en humillación nos sirva para pensar en el cringe. Y luego, lo otro que vimos que me pareció interesante, un poco a través de ContraPoints, de esta filósofa inglesa, la idea de un cringe sobre uno mismo y el cringe de otras personas, ¿no? Entonces, el self-cringe como una reacción visceral cuando descubrimos cómo nos ven o cuando recordamos errores del pasado, y cringear a otras personas que vendría a ser lo más parecido a lo que a nosotros nos parece que es la vergüenza ajena o sentimos que es así. Porque bueno, ahí está lo que trajo Andrea. Yo dije que era cringe lo que había sentido, pero era pura y clara vergüenza, no era otra cosa. Pero ahora le puse esa etiqueta equivocadamente porque está de moda porque estamos en este curso. Es la misma reacción visceral del self-cringe, pero hacia otras personas. Entonces, para arrancar yo traje 4 emociones vecinas del cringe, o similares al cringe, un poco acentuando eso que veíamos con Ariel en la primera clase acerca de esta historiadora de las emociones que ponía, digamos, distintas emociones que ya no existen en la Edad Media y que Ariel lo trajo con la emoción del spleen, ¿no? Hay 4 emociones similares. Las 2 primeras son awkwardness y embarrassment. Las 2 que siguen son en alemán, así que más van a sentir cringe como el alemán. Entonces, ¿en qué sentido? Hablemos primero de awkwardness y de embarrassment, que podría ser algo así como incomodidad y como bochorno. Vieron que charlábamos también con Ana en la clase pasada, en el encuentro pasado, acerca de otras palabras para bochorno, ¿no? Cringe parece ser un sentimiento vecino o similar a la incomodidad, el bochorno, pero con sus propias características. Bochorno no sería, o embarrassment, no sería lo mismo que incomodidad, incluso cuando sentimos bochorno frente a algo incómodo. Hay muchas cosas que nos dan bochorno, pero que no son incómodas. Por ejemplo, si alguien nos rechaza o vemos que alguien la está pasando mal, sería vergonzoso, pero no es incómodo. Como que, digamos, encontramos relaciones vecinas pero independientes. Cringe, podríamos pensar, va de la mano con la incomodidad, porque nos avergonzamos de las cosas incómodas que hacemos y también del bochorno, porque cuando sentimos cringe en nosotros o de alguien más, pensamos que nosotros o ese otro, claro, le puse vergonzoso, pero ese es bochornoso, ¿no? Como que nos genera esa sensación que decíamos recién, ¿no? El acaloramiento, la sensación de incomodidad corporal muy marcada. Y para algunos, y esto lo traje por Ana no está porque está ahora en el Congreso, pero dijo que lo iba a ver en YouTube, así que lo va a mirar. ¿Se acuerdan que decíamos recién que Ana había traído esta idea de un retroceso hacia adentro, ¿no? Y en inglés es justo eso como lo describe Dahl, como inward recoiling, como un retroceso hacia adentro, encontré como traducción, ¿no? Entonces, el cringe tiene esa idea de sentirse para adentro y a veces tiene una mueca en el rostro, ¿no? Y que podría ser como parecido al de la repugnancia, que también es otra cosa que salió en el workshop. Eso es interesante. Y acá traemos lo que vimos el miércoles con Crawford y la inteligencia artificial, que se discutió, bueno, estas ideas más clásicas de la literatura sobre las emociones, de que ciertas emociones básicas podrían tener
expresiones faciales típicas. Y acá parecería que hay eso. Para mí el cringe no tiene una sensación en la cara tan marcada. Parece más como más corporal completo. Claro, somático. Perdón, que interrumpa. Como que lo hablamos en el primer encuentro, que la palabra, digamos, tiene un sentido más literal que sí tiene que ver con una expresión física bien concreta, que es, lo hablábamos con esta cuestión de, bueno, lo que me da a mí en particular, ¿no? Cuando, por ejemplo, se frota el tenedor contra una superficie de metal, eso es literalmente cringe, ¿no? Como rechinar. Claro, esa cosa que, y es como la expresión típica facial sería justamente eso, ¿no? Entonces, como ese, después se va a la actitud, se espiritualiza, digamos. Claro, exactamente. Sí, tenés razón. Y es verdad que es vecino del asco, esa. Claro, ese es como el conocimiento de hombre, incluso, ¿no? Bueno, pero para mí el chiste sobre el final va a ser que parece ser placentero nomás. Bueno, ahora llegamos. Ok, vamos a eso, ¿no? Porque hay algo ahí que nos parece que nos gusta pensarlo. Y luego parece que entonces cringe estaría más cerca del awkwardness que del bochorno, porque en los momentos dignos de cringe tienden a implicar cierta incomodidad, a la vez que hay muchos casos de vergüenza o de bochorno que no tienen ese cringe, ¿no? Hay otro youtuber, filósofo, la verdad, la gente ya no escribe ese ensayos, pero bueno, se llama Visos, como, no sé, Salsa B o Jugo B, se llama Michael Hill, lo encontré googleando. Tiene un pequeño video, tiene bastantes años el video, tiene como 9 años, que él habla del cringe y del awkwardness y dice que la función del awkwardness es limar las asperezas de la dinámica social, suavizando lo que no está escrito ni siquiera en la etiqueta social. Como que para él el cringe y la incomodidad es una manera de entender las reglas sociales, pero esas reglas sociales que no se hablan. Que no se hablan implícitas, están implícitas. Entonces también ahí volvemos a lo primero que decíamos en los primeros encuentros, y es, bueno, quizás la vergüenza ajena es este regulador social que hace que te sentís tan mal de ver al otro como tiene un error o algo que está. ¿Se acuerdan que Diana traía todo el tiempo la idea de la regla, ¿no? Como violar una regla, que bueno, te avisa que vos no quieras violar esa regla. Sí, dentro de lo implícito, justamente pienso que siendo como decíamos, bueno, algo muy típicamente protagonizado por no sé, con los hijos con los padres, ¿no? Los jóvenes con los viejos y cosas por el estilo, está el hecho de que justamente el que se encuentra como sujeto, o por hecho objeto del cringe, me imagino, justamente ignora la regla esa, ¿no? Entonces, por eso, para eso es implícito, casi como diciendo, no te das cuenta que estás haciendo un papelón, ¿no? Pero justamente, porque es implícito, ¿no? Para ellos es muy claro que uno está rompiendo algo, pero nadie dice, bueno, no tenés que hacer exactamente esto, ¿no? No está escrito en ningún lado, y uno de hecho justamente por eso lo comete, porque no sabe ni siquiera dónde, aparte es muy sutil, ¿no? Como cambia de verano a verano, parece. Sí, no, y que a veces son las cosas que uno no se anima a hacer para no quedar en situación de cringe, ¿no? Que a veces cuando vos contás, sí, vos que lo de cuando estás en otro país y de repente te volvés a encontrar con argentinos. Bueno, hay algo también que decir, no, me voy a parar antes, no voy a hacer. Bueno, claro, como la conciencia de. Claro. Se vuelven conscientes cosas que normalmente se tienen. Y que muchas veces tienen que ver con la propia comunidad, ¿no? Entonces, cringe, awkwardness, embarrassment implican un incidente que implica cierta incomodidad basada en reglas sociales, expresiones o expectativas. Una incomodidad que puede sentir la persona a la que le ocurre el incidente o indirectamente un observador externo. Y las otras dos palabras que traje, solo para ver de vuelta, perdón el cringe de cómo hablo alemán, que no lo hablo, es Fremdschämen y Schadenfreude. Schadenfreude es un término alemán que aparece por primera vez en 1740 y es una emoción muy específica, el placer ante la desgracia ajena. Y hay un montón de otros términos similares a esos. En Francia o en francés se le dice joie maligne,
Los holandeses le dicen Liedermacht, en hebreo, ahí sí me mato, Sim Shalael, en mandarín, Sim Saile supongo, y en ruso, Slodotso, ¿ok? Y de hecho, por lo que estuve googleando acerca de Schoenfrau, hay muchos que también indican que estaba en latín, que existía en Roma, ¿no? Ahora, en español no hay eso. Y en inglés tampoco. Sentir placer de la tragedia, ¿no? En ética, Aristóteles lo llamó epikairecaquía, que es alegrarse por la mala fortuna del otro. Y lo más parecido que encontré en español a esto es que la RAE, en regodearse, perdón, en su tercera acepción, es como en la página 2 de Google, no hay que llegar a la tercera, dice complacerse maliciosamente con un percance, apuro que le ocurre a otra persona. Digo, por si esto lo ve Carolina Sáenz, que cree que hay una palabra para Cris. Bueno, Carolina, le digo que, pues, que pienses en regodarse, ¿no? Regodearse. Entonces, En ese sentido, sí. porque ya que estaba con la definición de Aristóteles, también es muy, en ese sentido, si uno quiere como ponerle emociones vecinas, está la envidia, porque en su acepción antigua es el hecho de mirar, en, tiene el verbo huidio, que justamente de mirar en contra, ¿no? Como decir, tipo, o sea, te miro, pero porque Por odio. claro, porque quiero que te vaya mal. Ah, porque la envidia, como entendemos hoy, no es placer. Sí, es cierto, sí, es un sentimiento doloroso. Claro, ¿no? Como que no hay. Claro, como está más vinculada como a la mirada externalizada de lo que no tengo en relación a otro. Pero acá era sobre todo por decir, no quiero que el otro lo tenga, más bien que yo lo tenga. Está muy bien. Está muy bien. Entonces, sentir cringe, una pregunta válida, ¿es una forma de Schoenfreude? A veces se piensa que la otra palabra que les traje, Freudenheim, a menudo es como lo opuesto a Schoenfreude, ¿no? Y vergüenza por otro, ¿no? Como que eso parece ser la vergüenza ajena. Entonces, bueno, no necesariamente nos encontramos con que parece ser lo mismo. La pregunta es si cringe es Schoenfreude. A mí me parece que sobre el final vamos a ver que hay un sentido gozoso del cringe, ¿no? Que quizás es algo de lo que nos va a decir Andrea. Pero bueno, nada, traje como vecinos del cringe. Y luego tenemos una paradoja, ¿no, Andrea? Sí, yo estaba pensando, bueno, como que, o sea, el disparador de estos encuentros para discutir acerca de los problemas de cringe tenía que ver con pensar que el cringe es efectivamente una emoción en sentido propio, ¿no? Algo distinto de lo que estamos acostumbrados a pensar, y en qué sentido la aparición de este nuevo concepto, vocablo, nos da lugar a una cosa nueva. Bueno, tenemos respuestas varias, vimos que se asemeja bastante a otras cosas, en qué sentido se relaciona con cosas que ya tenemos conocidas. Pero lo que me interesaba pensar, en realidad, un poco de la mano de lo que estuvimos haciendo el encuentro pasado, viendo situaciones cringeworthy, fue pensar en qué sentido se podía asemejar a lo que se conoce como la paradoja de la ficción, o la paradoja de, perdón, la paradoja de la tragedia de las emociones negativas. Eso surge de la idea de que esto no es una presentación exhaustiva de lo que son las emociones, pero sí al menos tomar en cuenta que existen, uy, quedó raro ahora el PowerPoint, que las emociones incluyen un conjunto de cosas. Esta lista no es exhaustiva, pero al menos recoge, bueno, las emociones incluyen algo así como una sensación, un sentir o una experiencia como corporal, incluyen un conjunto de aspectos evaluativos, que a veces se confunde o se presenta de la mano de la valencia. La valencia es algo como positivo o negativo, se evalúa o algo del entorno, o algo situacional, o algo relacional, y se lo valora en primera instancia como si es positivo o es negativo. Hay algunos que dicen que, bueno, que hay muchas más cosas para tomar en cuenta, pero de mínima habría algo como positivo o negativo. Y a partir de eso existen como ciertas tendencias de acción. Bueno, esto ahora quedó rara la flecha porque se me desconfiguró, pero había como, o sea, el hecho de que existan emociones positivas o negativas a partir de cómo se valora algo en el entorno, hace que existan ciertas conductas o tendencias de acción
evitar, alejarse de eso que consideramos negativo, no necesariamente peligroso, de mínima alianza con negativo, o acercarse a eso que consideramos valioso o positivo. Y entonces existe como cierta generalización que apunta a que, bueno, tendemos a huir o evitar situaciones desagradables o negativas y nos acercamos a aquellas cosas que nos dan placer. Como al menos uno puede organizar las emociones en estos dos grandes terrenos. Hay más distinciones que hacer, pero de mínima, emociones negativas, positivas. Uno se escapa o huye de lo negativo y se acerca o se aproxima o quiere más de lo positivo. Por entonces el cringe está como más cerca de las emociones negativas. Es esto que nos produce como incomodidad, vergüenza, nos aleja, nos produce rechazo. Bueno. Y entonces existe además esto, o sea, que no lo estoy inventando yo, sino que ya aparece mismo en Aristóteles, creo que es uno de los primeros en presentar esto que se conoce como la paradoja de la tragedia. De la tragedia porque está pensando en las tragedias griegas, ¿no? En las obras de ficción, tragedias. Y la paradoja que plantea Aristóteles, bueno, existe una tendencia a evitar situaciones desagradables o negativas. El consumo de cierto arte, o sea, ver cierto arte, participar, consumir cierto tipo de arte, en particular tragedias, nos despierta emociones negativas, y sin embargo, consumimos, es decir, no las evitamos, estas obras de arte que despiertan emociones negativas. En el presente no se piensa tanto en las tragedias griegas, se piensa quizás en el consumo de cine o de teatro, bueno, especialmente de cine de terror, entonces hay como una apropiación de esta tragedia para el cine de terror. Y esto da lugar a una paradoja, que es que uno tendería a esperar que dado 1 y 2 no pase 3, y sin embargo pasa 3, con lo cual no parece ser posible sostener estas cosas en simultáneo. Y a mí me pareció que muy cerquita de esto estaba el cringe, bueno, pero en cualquier lado, cosas que pasan con los PowerPoints, que así como se hablaba entonces de la paradoja de la tragedia, de las emociones negativas, uno podía hacer la misma lectura con respecto al cringe, ¿no? Porque, en todo caso, si el cringe describe o pretende recoger estas experiencias que son desagradables de encogimiento, vinculadas o hermanadas con la vergüenza en primera instancia, ¿por qué de pronto aparecen estas cosas como la comedy cringe, ¿no? Y ahí todo parece un... Perdón, que además fue lo primero que surgió cuando vimos lo de los ejemplos. Bueno, claro. De Office, Andrea también. Lo primero, bueno, claro. Entonces uno piensa en el cringe y piensa inmediatamente en este tipo, bueno, además en las situaciones propias, que alguna vez atravesó, o bueno, las que escuchan, ¿no? Como mi hija diciéndome, ay, qué cringe me da. Bueno, las que genera o las que, o que las que experimenta en primera persona. Yo inmediatamente pienso en Gervais, y bueno, y en su primo americano de Office, el US, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Scott. Bueno, ese es el personaje, Sí. no me sale el nombre del tipo que me encanta, pero Sí. bueno. Y entonces hay todo como hay un género, o sea, está el problema entonces de la tragedia, y eso me pareció que realmente daba lugar a pensar en que genera su propia paradoja, y que efectivamente uno disfruta. O sea, yo no puedo hablar en primera persona de a mí no me gusta el cine de terror, la paso mal, lo evito. Yo soy la excepción, digamos. Conmigo no se da la paradoja, de hecho, lo evito. O sea, en las situaciones de miedo da miedo, uno tiende a evitarlo si yo lo evito. O sea, conmigo no se da. Pero sí me pasa esto, que es que consumo y me encanta. O sea, me encanta The Office, me encanta... Pero es verdad que encuentro un límite. Por ejemplo, hay otras producciones de Gervais que me generan un cringe, un nivel de incomodidad que no lo puedo tolerar. Como Ahora, por ejemplo, podría haber. Derek y esta otra que se llama It's a Short Life o algo así. Con enano. ¡Qué tremenda! Con personas. Pero personas de estatura baja. Claro. Por eso está bueno que se usa mucho el término, ¿no? Como desborda. Desborda porque está justo ahí. Exacto. Pero entonces ahí es el caso donde yo puedo disfrutar mucho de The Office, en las dos versiones, y de extras. Y es un consumo que claramente y me da mucha risa. Y los pedacitos que trajimos, que compartimos el otro día, me da mucha risa, muchísima risa. Y lo disfruto. Y entonces me pasa esto, ¿no? Bueno, ¿y cómo se sale de la paradoja? Bueno, una de las respuestas posibles es que... Una pregunta. Sí, perdón. Y
estamos hablando de cringe comedy, pero entonces podría haber un cringe drama, un cringe tragedia, digamos, porque también entonces es como raro, digo, la combinación con la comedia también aparece, pero no sé si nos bancaríamos una película toda incómoda, que no tuviera ese costado humor, porque el tema está pensado como comedia. Bueno, pero la pregunta entonces es esa, ¿cómo es que se puede explotar para el nivel de la comedia? Porque no hay una tragedy comedy. Claro. Bueno, no sé. Hay comedy sí, pero hay como versiones de la comedia sobre lo mal que le va a alguien. bueno, sí, como una comedia dramática, no sé qué significa eso, no sé. Pero cringe, tragedy, no sé. No, pero digo tragedy, o sea, una comedia basada sobre lo mal que le va, sobre los infortunios de algún personaje o conjunto de personajes. Bueno, justamente, ya que trajiste a Aristóteles, pues, como la teoría clásica va a ser la de justamente purgar los afectos, ¿no? Y como que apunta a cierto mecanismo ahí autorregulativo en el cual, voy a hablar del cuerpo, que realmente el cuerpo y el sistema de valores que está puesto en crisis, en la situación de cringe, en la situación de vergüenza ajena o de vergüenza propia, alguna clase de mecanismo de restauración se tiene que quedarse, que puede ser la empatía, la compasión por lo que está pasando que está en esa situación, o la risa, decir, bueno, o sea, son formas como de regular, decir, como en cierta forma volver a una cierta homeostasis en la cual podemos como atravesar esa situación, que justamente al principio estaba como entonces la risa es medio una risa nerviosa. Es una risa de felicidad. Es un tipo de risa. Sería. Es una risa de que hay algo gracioso. Nada más, ok. No sé, no sé. También yo cuando lo vi, hay que me puse así porque sí. sentí que no lo podía soportar. Bueno, pero en el sentido de lo que dice Fran, ¿no? Que hay algo como que de pronto uno exterior saca, ¿no? Que es catártico en ese sentido. No sería eléctrico, ahí decía catarsis. Sí. Te voy a enseñar a usar el aire. Pero no sé qué pasó, se descontroló horriblemente, ¿no? Sí, porque lo hice en Pavo. Lo hice en Pavo porque la hora de ahí, Sí, que es del año 87 más o menos. Entonces, me da cringe por la música. Si la persona está haciendo algo desopilante, sería como una risa divertida. Me parece que hay algo que puede ser valórico que diferencia las aguas. Si el humor incluye al otro, es un humor lo que llamamos habitualmente constructivo, ¿no? que reúne a la gente. Cuando el humor, que podría parecer burla, divide, aleja, discrimina, porque no está considerando la reunión de uno y lo que llamamos prójimo o el otro. Entonces, lo que decimos buen humor, para mí es algo importante cuando cada uno de los participantes, por lo menos dos, jajea desde adentro. Es decir, eso no se puede simular. Incluso no puede, va más allá de lo fotográfico o de lo fotografía, no, ¿cómo se le dijiste antes? Sí, lo visual. De lo visual, ¿no? Cuando por lo menos dos jajean desde adentro. Cuando es desopilante, por ahí uno de los dos está haciendo el ridículo sin sufrirlo. Ahora, si hay un sufrimiento de uno de los dos y uno se ríe, sería burla o lo que para muchos nos podría parecer un humor degradante, tendiente al malicioso. Yo pienso eso. Lo que pasa es que hay un punto ahí en el cual, si bien lo digo, no está diciendo que el tema de la risa siempre constituye un grupo, aun cuando sea, por ejemplo, estaba pensando esto, ¿no? Los argentinos, nos reímos de los uruguayos, los cordobeses, los rosatinos, los porteños, los todos de los porteños de todos. Como que, pero al mismo tiempo es parte de generar un grupo, ¿no? Como lo de arriba, nos reímos de Boca. Quiero decir que no siempre la risa, o sea, la risa tiene una parte empática, pero digo, no necesariamente es algo con lo cual, en términos generales, tenemos, digamos, socialmente constructivo, porque está eso, que siempre puede haber un objeto, digamos, del cual esté siendo puesto de tipo valor, digamos, ¿no? Por más de que sea dentro, que sea comunidad, porque
Y Tobías, que está con un poquito de internet, dice: según Larry David, Seinfeld no es una sitcom sobre nada, sino sobre el cringe. Larry David es uno de los coautores de Seinfeld. Y él lo quiso dejar aún más claro en Curb Your Enthusiasm. Ya se veo que es así. Es tremendo. De hecho, hay un videito, perdón, me quise poner a buscar porque no me acordaba. Entonces me parece como que está cabeza a cabeza Gervais y las cosas que hace Larry David en Curb Your Enthusiasm. Pero quise buscar algún fragmento, algún pedacito. Después me pasa que no están en YouTube, porque se ve que por copyright. Entonces uno de los que quería pasar era el capítulo de la temporada en la que hacen los productores, que es perfecto, ¿no? Y buscándolo en YouTube encontré que había como alguien había hecho como el top 10 de momentos cringe de... Está por todos lados, está lleno. Sí, bueno, pero por ejemplo, esa comedia nos amigó a mi esposo y a mí con nuestra hija, porque Tere, con 11 en ese momento, 12 en pandemia, entendió ese humor. Y para mí pasó de ser una nena a ser Claro. una adolescente, porque. Y además, mi esposo, bueno, es muy especial, entonces ella lo ubica mucho como el que la ve, porque mi esposo se vive quejando de todo, restaurantes, de lugares, todo tiene una queja. Entonces ella como que lo vinculó. Lo quiere distinto. No, de hecho, la foto del grupo familiar es Larry. En las apps también la foto de Fran es Larry. Pero para mí fue como, ok, como que Teresa pasó de nena a otra cosa, porque accedió al conocimiento de este tipo de humor. Pero fíjate, entonces hay algo como, es todavía más lindo pensarlo en ese sentido, no hay algo que es poder comprender, poder disfrutar de eso, lo que otra vez hace que haya algo... Total. Mira, y acá dice, completa Tobías. No sé si estoy de acuerdo en general con él, con que Seinfeld y corre sobre el cringe, a pesar de que sea la opinión calificada al respecto, está pésimo del autor, pero al menos en lo que es el personaje de George Costanza y el de Larry, que es una continuación del primero, Larry de Curb, puede valer el comentario. De hecho, muchos de los amagues de cancelación que sufrió la serie, cancelación en el sentido social, en el sentido televisivo, fueron porque los personajes permanentemente disfrutaban de la desgracia ajena, y eso es verdad. Y los espectadores, en consecuencia, también. Cringe de segundo orden o metacringe. Sí, además de las temporadas donde hacen los productores, está la temporada donde hacen un musical sobre las tatuadas. Sí. Es totalmente Bueno, hay que con Michael Fox. también. Lo de la declaración. Increíble, porque, bueno, justamente ese es el tema, ¿no? Y es que está muy presente todo esto en los debates acerca de los límites de lo que es el buen humor o no. Algo que está bastante en boga en los últimos 10 años, porque tal cual, es como que hay cierto, a mí me pasa algo similar que vos nombrabas, Andrea, hay un monólogo de otro humorista, Louis C.K., que bueno, también tuvo todo su exactamente. Pero tiene un monólogo una vez que le tocó ser de host ahí de Saturday Night Live, que es lo más border que he visto en televisión abierta en mi vida, que es toda una situación acerca de hacer todo un punto de vista desde que es un pederasta, ¿no? Entonces, tipo de es como es muy duro. Claro, muy duro. Y sin embargo, claro, tan artesanalmente lo va llevando que ¿viste? Justamente termina con decir, bueno, listo, estamos bien, lo puedo llevar hasta el final de la situación. Pero siempre involucra como ese lugar en el cual hay incomodidad, bueno, pero es incomodidad y bochorno, ¿no? Como que tenemos. Bueno, sí. Entonces vuelvo a lo que quería, porque obviamente no tengo una respuesta para eso, solamente mostrar o plantear cómo, de alguna manera, así como está la paradoja de la tragedia, y que en realidad es un ejemplo de las emociones negativas, cómo podríamos pensar de la misma manera en la paradoja del cringe, en el sentido de que no solamente no nos alejamos de esas situaciones, sino que nos acercamos cada vez más y las disfrutamos en sentido fuerte, ¿no? Yo no puedo decir en primera persona que disfrute del terror, no sé qué es lo que les pasa a los que disfrutan del terror, pero sí puedo decir que disfruto plenamente de este tipo de comedias, que no es algo excepcional. Bueno, el cine de terror tampoco es excepcional, está pensado para eso. Este fin de semana una chica periodista conocida
Son todas historias que estaban muy tristes por algo. Creo que algo de salud, estuvo internada. Y todo lo que decía es, tipo, estoy muy mal, estoy muy triste, no me pregunten por qué, porque es lo personal, pero voy a usar este fin de semana para ver películas de terror, que es lo único que me pone bien. Bueno, todo el fin de semana mostrando las películas de terror que veía, y yo también les escapo las de terror, o sea, las veo en grupo, las veo, me cago en las patas, pero me sorprendió eso, que alguien que estuviese triste por una noticia, eligiera ver películas de terror como como antídoto. remedio, digamos, claro. Y entonces pensé, traté de recuperar algunas de las respuestas. Esto lo voy a decir de manera como muy superficial porque no tengo tantas lecturas al respecto, pero releyendo a nuestro colega Lucas Pucci, que literalmente ¿no? Por alguna razón no costeó totalmente. Bueno, una de las respuestas que se le da a la paradoja de la ficción es postular o suponer que la experiencia de miedo en situaciones artísticas, del consumo de ficción, es distinta de la experiencia de miedo en la vida cotidiana. Lo mismo podríamos decir, ya que no estamos hablando específicamente de miedo o de terror, sino del cringe. Bueno, que el cringe que experimentamos cuando vemos una situación en el teatro sería distinto, podría ser distinto desde la vida cotidiana. No sé si convence a alguien, pero eso me llevó a pensar la segunda de las cuestiones que escribí. Digo, en el caso del miedo, quizás es más fácil de pensar porque sabemos lo que es el miedo, mientras que todavía estamos tratando de averiguar qué es el cringe. Y no es una respuesta tan convincente el miedo que tenemos. Si sentimos miedo realmente cuando estamos viendo una peli de terror, es un miedo bastante parecido en algún sentido al miedo que tenemos en la situación ecológica, aunque no reaccionamos de la misma manera frente a eso que si estuviéramos en el bosque frente a un predador o algo por el estilo, no huimos del cine. Eso es algo bastante sustancialmente diferente, no para decir que es el mismo miedo. O sea, nos permite decir que no es exactamente el mismo miedo. Se siente como sí, pero no salimos corriendo de la butaca, no saltamos la butaca, mientras que si estuviera frente a un evento atemorizante, reaccionaría realmente de la misma forma. Sí, una de las respuestas a la paradoja de la ficción o de la tragedia es decir que son pseudo-emociones. Entonces, quizás acá, no sé, porque pensando en eso, creo que podemos hacer un paper tanto la definición de cringe y aplicando esto, lo tiro para que hagamos una cosa juntos. Pero aparte de eso, estaba pensando que a mí me sigue cerrando, no lo pensé bien, pero me sigue cerrando esa idea de cierta función de termostato social. Y sobre todo, a partir de los comentarios que he hecho Diana en el encuentro pasado, de las reglas, ¿no? Y acá aparece esta idea de que son las reglas que no están escritas. Porque es cierto que hay reglas, si te sacas, qué sé yo, o sea, no sé, ponele que cuando te agarras sacando un moco en el auto, entonces el auto solo, te sacas un moco de la nariz, y después ves que hay alguien, ahí te morís de la También risa. está No, ¿sabes que no la vi? Ok. Entonces digo, pero ahí lo que hay es, bueno, es una regla no escrita tener tu moco antes que te pueda Eso me pareció la vergüenza. Bueno, pero eso es vergüenza, pero no, digamos, como en cringe es alguien que te ve de afuera, o que te descubre, o alguien que te diga, che, mira, ayer vi que sacaste un poco. ¿Entendés? Y ahí esto último, esto sí que lo que estaba pensando recién, que es, ¿qué pasaría si pensamos, o bueno, una ventanita por la que meterse, que se me ocurrió fue pensar que quizás lo que tiene de peculiar el cringe, que da lugar a un concepto de comedia, es esta diferencia que tratábamos antes, con uno siente vergüenza en primera persona y siente cringe de lo que hace otro, quizás. Y que entonces uno puede reírse porque ve el cringe de otro, como una especie de tercera, ¿no? Entonces a mí lo que me daba risa, no sé, lo pensás un rato, o sea, esto obviamente puede ser perfeccionado, pero a mí lo que me daba risa, pienso, en esos pedacitos de The Office, era ver a la gente incómoda. Entonces no era una genuina incomodidad la que yo tenía, era al contrario, como atestiguar la incomodidad de otro. Es ser un sorete, y capaz que sí, capaz que uno se puede reír porque... Pero claro, no se está riendo sintiéndose incómodo. Se está riendo de la experiencia, o sea, empatiza en algún sentido con la incomodidad del otro, pero al mismo tiempo se reconoce no estando en esa situación y disfrutando de no estar en esa situación. Total. En el caso perdón, sí, en el caso del señor preso que iba en la moto Harley, vos lo pasaste acá, y él no tenía ninguna persona, distinto al moco,
que no se mandó moco. Él iba en la Harley, iba brondo, así como entrando en lo que él consideraba algo aparentemente sentía orgullo de ir en la moto, no sentía ninguna vergüenza, incluso creo que era cuero, me parece. Ahí sería diferente a lo del moco, entonces. Bueno, porque para mí sí, lo que hay cuando alguien. A mí en el moco sentí cringe de vos mismo. Alguien te ve o alguien te cuenta que te vio y te sentís mal por algo retroactivo. Cuando alguien está muy orgulloso de algo que no debería estar orgulloso o que socialmente creemos que no, ahí me parece que es un cringe de otro, ¿no? Pero sí, se van cruzando, ¿no? Porque la vida está. Pero sí, para mí esto de la palabra está buenísimo. Porque efectivamente lo que te dicen los números de internet es que la gente quiere consumir cultura cringe. Total, pero entonces quizás lo que quizás es distinto no es la emoción en sentido fuerte, sino que efectivamente son experiencias, digo, no es que sea otra clase de miedo o un pseudo miedo o un pseudo cringe, sino que lo que pasa cuando consumimos este tipo de ficciones, es que estamos experimentando una emoción que es distinta a la que está experimentando el tipo que estamos viendo, ¿no? Claro. El hecho, me pregunto, si el hecho de que haya gente que disfruta del terror, no disfruta del terror justamente porque lo que está viendo, lo que está sintiendo es algo diferente de lo que está viendo que siente, lo que está atribuyéndole a la persona que efectivamente está por ser triturada. En relación con esto de la paradoja de la ficción y aplicado a esto también, es como que pensando en las componentes de la emoción que ponías al principio, Andrea, como que hay en las emociones que se llevan a cabo frente a una ficción o una ficción en sentido amplio, como que hay un componente cognitivo que es el armazón del ritual de hacerlo, ¿no? Uno sabe que sabe que está en ese lugar y se predispone a tener esa emoción, con lo cual hay un montón de elementos que son exactamente iguales, pero después hay como una gran armazón cognitiva que impide justamente otras cosas, como por ejemplo salir corriendo, ¿no? Pienso porque, y lo relaciono con lo que vos decías del pasaje a entender la comedia de la realidad, y también tiene que ver con el hecho de, recordaba estas anécdotas que hay muchos, de hecho yo conozco una de Corrientes, de la gente que por ahí tiene poca experiencia con ver películas, y que se enojaba, por ejemplo, en este caso, un caso muy famoso de una película de Cisco Kid, que un paisano le pegó un grito con cuidado, Cisco, y le tiró tiros a porque estaba amenazado por el mal, ¿no? Entonces el tipo, como vio que entonces le pegaba la pantalla. Porque justamente ahí sí, no, o sea, no, ahí el tipo lo estaba viviendo porque estuviera dentro del asunto. Pero como que en la paradoja de la ficción siempre hay un contenido cognitivo de la experiencia que aísla eso y impide un montón de acción, ¿no? Porque se queda ahí y la puede disfrutar ahí. No, claro, pero ahí el problema viene, o la paradoja viene de por qué uno se emociona si sabe que lo que está sucediendo en realidad es todo fingido, ¿no? Y acá hay una vuelta de tuerca, porque no solamente pasa eso, sino que de hecho o sea, se le agrega que no solamente estoy teniendo una sensación loca por algo que sé que no pasa, está todo una performance, sino que además estoy teniendo una emoción que no se corresponde con lo que debería estar sintiendo. O sea, si se esperara que, o sea, inclusive si yo pudiera aceptar que en algún sentido se hace como un paréntesis, se ponen en suspenso mis creencias acerca de la falsedad de lo que está ocurriendo, y entonces mis emociones están correctamente elicitadas o bueno, causadas o lo que sea, no sería esa lo que debería estar pasando. O digo, ¿por qué entonces estoy yendo a sentir miedo si se supone que debería escaparme de ese tipo de situación? Y en este caso pasa algo parecido, no solamente estoy sintiendo como una incomodidad frente a algo que en realidad no está ocurriendo, porque eso no está pasando, o sea, hay un sentido de que me lo estoy creyendo, pero yo no me la creo, que me preguntas, esa atención, sino que encima estoy yendo a que me hagan más de esto, que se supone que me escapar. Y entonces del otro lado sería, bueno, que en realidad no es que te estás acercando a algo de lo que deberías escaparte, sino que en realidad sos medio un soquete que te está regodeando de la desgracia del otro. Entonces, como que no sé si hay una escapatoria en la que terminemos bien parados. Eso decía, que se nos ocurriera que en realidad lo que podría llegar a explicar lo que nos pasa, de este disfrute, es que en definitiva estamos disfrutando de no estar en ese lugar.
Bueno, Claro, me parece que va por ese lado. pero por eso es un control social. Bueno, claro. Y en ese sentido es como catártico. Bueno, estamos proyectando qué pasa, podríamos, ensayamos estas situaciones en donde a otros le pasan estas cosas que por suerte no me están pasando a mí, por suerte no estoy huyendo de Jack el Destripador o de, o sea, una mutación. Esas son las películas de terror Creo que para hay mí. como un sentido medio pedagógico casi en la experiencia, porque Claro. como es simular toda otra situación en lugar de seguridad. Y el sentido pedagógico del arte, ¿no? Claro, como una percatación, una percatación o una anticipación. Ya requiere, como decía, ese teatro, todo ese contorneo, todo ese contorno que se arma, pero del lado de lo cognitivo hay una percatación y algo elaborativo, ¿no? De entregarte algo a la experiencia y, digamos, del crecer, ¿no? De crecer. Hay una pulsión que es hacia el crecimiento. Todos los seres humanos tenemos esa pulsión hasta el día final. Digo, que no es sexual. Digo, Freud me parece que sexualizaba todo, ¿no? Gran pensador, pero decía como cualquier pensador sus cosas más interesantes. Bueno, y hay una pulsión hacia el crecimiento que absolutamente todos tenemos hasta el día final. Y dentro de esto está el crecimiento, la expansividad, el entregar ese tipo de experiencias cuando uno sabe que es un lugar seguro, que hay una percatación de esa parte de mi experiencia personal que a lo mejor en otro ámbito no lo puedo expresar. Sí, tiene sentido. Y ahí está que me preguntan, ahí viene el placer también, porque el placer de justamente de aprender, el placer que siente uno frente a aprender cualquier cosa. ¿verdad? Podría suscribirse a una pulsión más general de crecimiento, no necesariamente el entregarse al dolor. Y está un texto, Freud más allá del principio del placer, ¿viste? Tenía esa teoría que decía, los seres humanos se mueven por una intención de placer, de búsqueda del placer, del agrado, etc. Pero había situaciones que no se explicaban por esa teoría, como por ejemplo el ir a ver películas de terror, no me acuerdo los ejemplos que ponía, pero no se explicaría según esa regla, claro. Claro. Y a lo mejor en una teoría paralela en la cual hay una pulsión de crecimiento que no tiene nada que ver con la búsqueda del placer, digo, sino que más catártico o lo que vos decías, capaz de tener más un sentido cognitivo. Sí, y está bueno traerlo a lo de catarsis, porque claro, también tiene su función reguladora, ¿no? Digamos, Totalmente. representar para que no ocurra. Bueno, alguien iba a traer un poema misterioso sobre el fuego, no sabemos qué significa, de cuando llegue lo hará. Y luego traje algunos apuntes sobre algo así. Puse muchas comillas en ética, porque bueno, no es exactamente, es un espíritu ético, no sé. A mí siempre decir ética es muy complejo. Habíamos dicho entonces la semana pasada que cringe era totalmente cultural, ¿no? Y qué cosas nos generan cringe dependen del tiempo, del lugar, del entorno cultural específico en el que estás. Es completamente arbitrario. Dan dice, la mayoría de nosotros construimos nuestras vidas para experimentar la menor vergüenza posible. Como que, de vuelta, no esta regulación. Pero al hacerlo estamos obligados a sentir un doble dolor cuando ocurre un momento embarazoso que despierta cringe. Entonces, nos mortifica muchísimo cuando nos enteramos. Claro. Lo voy a citar porque se nos fue la vez pasada, cuando él dijo, me di cuenta que toda mi vida iba en un texto, ¿no? Y bueno, es perfecto. O lees para atrás y te crees, es una mortificación doble. Esa dice, si estos momentos nos ayudan a vernos a nosotros mismos desde el punto de vista de otra persona, entonces las personas demasiado tímidas como yo deberíamos estar agradecidas por ellos. En un instante nos liberamos de nuestra propia perspectiva estrecha de nosotros mismos. Verte a ti mismo a través de los ojos de otra persona te recuerda que hay más de una forma de ver el mundo y también hay más de una forma de verte a ti mismo, ¿no? Y eso, como que la dualidad aparece siempre, como que cringe parece ser siempre una mirada desde afuera, ya sea de lo propio o del otro. Cringe, entonces, es una emoción que puede permitirnos comprender mejor la situación humana única de la autopercepción en conflicto con la percepción de los demás. Y ahí, cuando nosotros pensamos el workshopcito con Daniel, apareció lo de las máquinas como esta idea de, bueno, ok, ¿qué podría ser propiamente humano? Y no parece que hubiese animales o máquinas que tengan una autopercepción en conflicto con la percepción de los demás. Entonces, hay algo muy humano, ¿no? Como decía recién, todo bien cultural.
el desmoronamiento de nuestro fuerte sentido de quiénes somos cuando sentimos vergüenza puede ser inquietante, ¿no? Ok, me quiero que soy el mejor profe y me di cuenta que me equivoqué en algo muy básico. Puede ser inquietante, pero también es una razón para señalarnos y reírnos de nosotros mismos. Y ahí nos podemos reír con compasión, dice ella, no con burla, ¿no? Debemos darnos cuenta y aceptar el hecho de que al final todos somos somos todos tontos, ¿no? En principio, uno podría decir, pensando en la línea analítica del cringe, con el cringe, ahora hay un meme que dice momentos que te mantienen humilde, como los mantienen humildes. Es como que somos todos humildes porque todos podemos equivocar, ¿no? Pero, como vamos a ver, también hay una risa, como decía Martín Lutero, una risa que es burlona, que te excluye, ¿no? Entonces hay otra manera de cringear que es así. El cringe parece claramente humano debido al nivel de autoconciencia que tenemos. Y ahí cita a este filósofo que no conozco, que es existencialista, lo googleé, Peter Sapfe, perdón, dice: los humanos tenemos un intelecto demasiado evolucionado. Tenemos demasiada conciencia. Sapfe cree que los humanos somos un paso en falso evolutivo y el costo de ser conscientes de tanto es que llegamos a comprender la falta de sentido de la existencia y la inquietante amplitud del sufrimiento en el planeta. Bajo su cosmovisión pesimista, podríamos decir que la capacidad de cringe es un doloroso nivel de conciencia. Como que de alguna manera es lo propiamente humano, lo que nos dejan las máquinas, es decir, lo que las máquinas no podrían hacer, y él lo pone casi como un error evolutivo. Somos demasiado conscientes, como que nos pasa que estamos, y está bien porque todo el tiempo aparece la autoconciencia, no lo que estamos viendo de los pobres. Ahí se me corrió un poquito, dice, pero sin embargo, cringe, tal como se lo entiende hoy en internet, tiene un componente de goce malicioso. Sentimos una atracción por ver a otro pasarla mal. Incluso compilamos esos momentos, los compartimos, los volvemos a ver. Y a pesar de la sensación de incomodidad que nos genera, nos trae placer. Este fin de capaz lo vieron al candidato. Sí, cringe va siempre de la mano del placer, ¿no? O por ejemplo, yo lo vi de Maradona, como sube bien, bueno. Creo que todos somos del Todos somos datos. Son todos bien, porque no. Bueno, no es un compartido, pero somos todos parientes. 4-2. Bueno, yo tengo la percepción de Maradona, cuando lo vi de chico, emocionarme, sentirlo de manera visceral, el que tiene 15 años piensa distinto del que tiene sobre Maradona. Bueno, pero voy a esto. Y entonces, personas que son más jóvenes que yo me decían, sí, porque Maradona, y mostraban a Maradona, todo no tiene nada que ver con la imagen mía de Maradona, el cinturita así, flaco. Explotado. No, y mostraban al tipo así haciendo un papelón, todo drogado, gordo, que no era la imagen de uno de Maradona, y la persona riéndose. Y yo lo que sentía en ese momento por Maradona coincidía con esto del cringe, pero no me daba placer. A mí no me daba placer, me daba placer a mí. Porque no sentías vergüenza, sentías lástima, o algo parecido a la lástima. No. Vergüenza no sentías. Bueno, Yo creo que hay como una cosa que está esta cuestión bien ambivalente de los dos modos del cringe que se mencionaban varias veces. Yo creo que finalmente es como medio insalvable, o sea, hay que tomarlo así. Es una sensación ambivalente que puede volcarse a la risa exclusiva o a la empatía de ponerse en el lugar del otro. Pero es como que, bueno, lo que nombra hay que leerlo en cada situación, porque pueden ser cualquiera de las dos cosas. Y incluso depende de cómo lo vive la gente. Por ahí el que está más cerca de esa persona lo siente como algo empático y dice, no, pobrecito, pobrecita. De hecho, la única poesía que escribí en mi vida se dice Maradona. Cuando murió Maradona. Como era un dios, se muere una persona. Bueno, pero eso es que no era vergüenza, era compasión, era, no sé, también habíamos dicho eso, ¿no? Que nos causa más cringe lo que se parece a nosotros, era más que pasa ya algo de Maradona que un poco de cringe genere, si lo quería mucho, pero no sé, no lo veo como vergüenza, como otra cosa. Pero sí es cierto que tendemos a verlo más. Entonces decíamos, el poder del cringe es tal que parece ser una nueva forma más poderosa
de eso que en inglés es public shaming, ¿no? Vergüenza pública. Nos limitamos a hacer cosas para no ser víctimas de los malvados de Internet. No es un papelón. Bueno, sí, no quedar en el foco de eso, ¿no? Como que a veces no queremos jugarnos por algo para no ser tontos. También yo creo que acá hay algo, esto es como muy personal. Ellos generacional, es más raro que nosotros a lo mejor todavía un desengaño amoroso o algo así, usamos las redes para contar lo mal que estamos. Es algo, no sé, siento que tenemos más como pudor, podemos hacer. Los más chicos no. Los más chicos te van a contar todo lo que sienten, o incluso si están muy enamorados, van a exagerar. Digamos, tener una cosa que te da cringe, decíamos en la primera clase, ¿se acuerdan? Las cosas que hacíamos adolescentes, ¿no? Capaz no un poema de grande, un poema de adolescente. Cuando me acuerdo, hacíamos acá clases de también un taller sobre filosofía, sobre estética, filosofía del arte, analítica del arte, Ricardo Ibarlucía, cuando todo el seminario fue un año, la pregunta era qué era una obra de arte, y todo el tiempo Ibarlucía traía el ejemplo de la poesía que hacíamos cuando somos adolescentes, que para él constituye arte. Son muy malas las adolescentes, pero digamos, lo que él le decía era, bueno, pero ¿quién sos vos? Él no es visionerista, ¿quién sos vos para decir que no podés? Eso no es arte. Y sin embargo, te encontrás con algo cuando eras muy chico que, qué sé yo, volverte a encontrar con eso da un poco de cringe. Sí. Tiene la monada. Gracias, Ana, es una genia. Que descanses. Entonces, parece que cringe también regula dentro de las reglas no escritas que decíamos, regula, ¿no? Como el comportamiento de Internet. Entonces, Pero regula vos dices en el sentido de que no. Autorregula. O sea, a cada uno, ¿sí? Sí. Porque después hay justamente todo un género de cosas que dan cringe y que se producen. Sí, pero para mí, por definición del fenómeno, la gente que genera cringe tiene que ser menor que la gente que siente cringe. Que sería raro que todos demos cringe. Yo creo que sería al revés, o sea, es más fácil generar cringe siendo mayor. Vos me decís más cantidad. Más cantidad, más cantidad. No. Para mí tiene que haber sí o sí más gente dando cringe, más gente sintiendo cringe que dando cringe. Dando cringe tiene que ser poco. Si fuésemos muchos los que damos cringe, no sería cringe, porque no sería una norma rota. ¿O no? Estoy pensando en cosas antiguas. No sé. Para mí hay porque puede ser que sea como que haya además un salto, que sean distintos grupos. No sé si importa, o sea, no sé si es relevante la cantidad de gente como el hecho de que en realidad hay algo como externo, ¿no? O sea, exacto. O sea, pero para mí el cringe que más da tiene que ver con la norma, pero parte de el que da lugar a que otros sientan cringe lo hace porque no es consciente de la norma, porque quizás no es una norma de su comunidad. Entonces a vos te da, a mi hija le doy cringe, ¿por qué? Porque yo estoy cumpliendo una norma que en realidad no es mía, de ella, o de su grupo, o algo por el estilo. A ver, para nadie dice, dice, me parece que es tan subjetivo el cringe que todos podemos sentirlo, pero depende del criterio que se utilice. Sí, también más que subjetivo, yo diría cultural. Sí, comunitario, relativo al grupo. Sí. Y por supuesto, todos pueden sentirlo, no digo que no. Yo digo lo que siento, que por lo que estamos diciendo, no podría ser que hay un número relativo a una tribu, dice. Ok, perfecto, Iván. Lo que digo es, me parecería raro que hubiera más gente dando cringe numéricamente que sintiendo cringe. Para mí, por necesidad de la gente que da cringe tiene que ser menor numéricamente. Claro, pero como, bueno. Capaz me equivoco. No, está bien. Pero claro, como es todo relativo al caso, y son roles que se van rotando. Claro, pero por internet, digo, por eso. ¿No es necesario? No, estaba pensando esto porque un poco algo que mencionaste ahí en una de las placas, que era el tema de como que pensaba que siempre hay una puesta en escena de una fragilidad del cringe.
hay una fragilidad de un yo jugándose, ¿no? Y por eso también es tan propietario o aparece primero en escena justamente en el discurso de los adolescentes, de los preadolescentes, porque es justamente un momento en el cual la propia subjetividad está muy en crisis, muy frágil, muy expuesta a muchos ataques desde el exterior. Entonces, como está esa posibilidad de verse en el lugar de que está siendo excluido, está ese mecanismo como de tratar de extirpar el mal lo más lejos posible, ¿no? Y como contrapartida, pensaba en esto, porque decía, bueno, una de las placas decía, ¿no? Como nadie quiere sentir vergüenza, ¿no? O sea, nadie quiere ponerse a ser objeto del ridículo. Pero justamente como una práctica muy saludable, esto que vos traías del humor, del cringe relacionado al humor, que está justamente que hay toda una capa de seres humanos que se dedican justamente a ponerse en ridículo voluntariamente, ¿no? Bueno, pero en el contexto de la ficción. Claro, pero consiguen constituir una personalidad o una persona social, porque, por ejemplo, no sé, Ricky Gervais sigue en internet, por ejemplo, claro. Digo, el caso de Ricky Gervais, por ejemplo, en Twitter es muy famoso que pone así como cosas de él en la piel, bañándose, tipo, de la peor representación posible de sí mismo, ¿no? Y es como una forma de anestesiar esa. O sea, antes de que venga otro te excluya, vos decís esto ni siquiera es algo que puede ser excluido, o sea, no hay nada ahí. Es como que, por eso digo que se presenta mucho cuando hay una fragilidad, cuando finalmente la norma está internalizada de una manera como muy fuerte. Ok, está bien. Pero hay distintos tipos de fragilidades, porque ese humor, yo estoy pensando en Tontos y Retontos, suscribe a algo amoroso, porque nos hace sentir que no niega a nadie, o sea, reúne la mayor cantidad de... Por eso para mí es distinta esa peli del humor de The Office. The Office, como dice Andrea, hay otras cosas que te hacen sentir tan mal que eso no lo puedo ver. Yo no lo vi, pero digo, vi The Office, pero no vi las otras. Pero... A mí, Claro. Short Life me fascinó mal. O sea, cuando el modo en el que torturaban al tipo este. ¿De qué se reían? Es un. ¿Cómo se dice? Bueno, una persona de baja estatura. Justo pensaba en eso. Cuando yo pensaba en eso, cuando hay enanismo, suponete, que en general podría a lo mejor tomarse como un defecto de la persona o algo que podría generar sufrimiento a ella, y en general uno se detiene frente a eso o equivalente sufrimiento, ¿no? Alguien que está en la calle en colchón o lo que fuera, ¿no? Y si uno se ríe de eso sería burla. La burla es intencionalmente excluye, claro, de hecho, busca provocar, hacerle sentir a otro por fuera del conjunto. Busca hacer el tontos y retontos, no. Él se pone, por un artificio de su actuación, se pone en el lugar del ridículo, damos por sobreentendido que Jim Carrey es una persona de rasgos, por decirlo, bellos o bien trazado y todo, pero igualmente es altruista, porque él se ubica en el lugar de su actuación, del absurdo, del ridículo, y nos muestra algo de nuestra humanidad con la intención de provocar una sensación de ridículo, pero no es un humor rebajante, o sea, que busca ubicar en alguien algo que lo degrada o algo que lo rebaja, en lo cual esa persona pudiera sentir sufrimiento por sí misma. Pienso eso. Entonces yo propuse ahí, como especie, nos hemos vuelto tan conscientes de nosotros mismos que estamos destinados a sentirnos avergonzados de nosotros mismos a lo largo de nuestra vida y no hay forma de escapar de ese estado. Todos tememos ser juzgados en situaciones sociales en un grado o en otro. Nadie es inmune a cierto nivel de cringe. Sin embargo, la redención es posible. Esto lo dice Dan. La encontramos en la compasión, la autoaceptación o el humor. Como hay manera de cómo transitar ese cringe que no sea tan romántico. Ahora, ContraPoints en su video, larguísimo, ella lo que dice es esto, que el cringe es como fast food o como comida basura moral. ¿Por qué? Porque para algunos el reconocimiento social, el public shaming, puede estar moralmente justificado, por ejemplo, no sé, alguien que es nazi
alguien que es súper excluyente. Bueno, podemos pensar en Franco Rinaldi, ¿no? Esta persona que vive con discapacidad, que se reía de los gays, o de llevar a los judíos, o de llevar a una villa un lanzallamas, y había chistes, él dijo que hacía stand-up, y que con maldad en Twitter decía que no podía hacer stand-up porque no se podía parar, porque la parte del stand. Ajá. Entonces, uno dice, ok, ese public shaming parece justificado. Alguien que dijo, alguien que dijo algo muy injustificado, muy terrible, está bien que nos burlemos, ¿no? Pero eso trae estos problemas. El public shaming refuerza qué comportamientos, racismo, chauvinismo político, son socialmente inaceptables y nos recuerda, en casos más mundanos, que nadie es perfecto y que todos hacen cosas vergonzosas. Pero cuando se convierte en un espectáculo, como sucede a menudo en Internet, el contenido cringe puede ser comida basura moral. Nos permite sentir una ráfaga de superioridad y no exige ninguna reflexión a cambio. Me río del otro, ya sea porque es gordo, tiene un cuerpo gordo y está en bikini, o me río porque nació con una altura baja, o me río porque se sea, o porque tiene una manera de hablar, me siento mejor conmigo mismo. Esto, la máquina, que es uno de los planteos que vos haces, no podría acceder a esto porque no se puede cuantificar esto. Esto es un ejemplo. Entonces las palabras objetivas dependen del contexto intersubjetivo siempre. Yo tengo un sobrino, un chiquito que es hermoso, y muchos piensan así, va caminando y va levantando un suspiro por todo lado y no sabe salir y todo. Entonces y él juega conmigo y viceversa. Entonces yo le digo horripilancia. Pero él ya capta a sus 5 años, que ya él percata que lo que sería una designación de fealdad, en el caso de él entiende que es una provocación, una especie de arenga, y yo además estoy muy atento que él jajea desde sí mismo. O sea, es distinto yo le dije a alguien horripilancia y la persona se ríe por cordialidad o con nerviosismo. Es divertido la situación porque nos reímos los dos, o sea, porque el otro, o sea, por decir el prójimo, se ríe de adentro con diversión, ¿sí, no? Entonces no me estoy divirtiendo yo a expensas o a raíz de él. Pero eso no puede cuantificarlo la máquina, por lo menos hasta ahora no sé si podría hacerlo. No podría hacerlo. Y eso también es altamente cultural. Claro. Porque ahí, bueno, eso es muy de las familias, ¿no? No voy a tratar de familias por otras cosas. Las familias tienen su propio lenguaje, ¿no? Entonces, esos códigos, si los sacás, es difícil. Y si los sentís en el vacío, alguien que ve que al tío le dicen sobrino horripilancia, se puede totalmente escandalizar, ¿entendés? Y él se entendió el código a pesar de que tiene 5 años, ¿no? Porque excede completamente al lenguaje digital, al lenguaje de datos. Horripilancia es un neologismo que tiene un sentido fino intersubjetivo. Con un chico de 6 años que está divirtiéndose, y yo, la tonalidad de la voz, yo no sé si la máquina no puede captar esa tonalidad. No es solo tonalidad, es un código. Es algo más, digamos, simplemente. Quería aprovechar esa tarea que pusiste porque hoy venía para acá pensando en las cosas y me acordé de la definición de la risa que tiene Hobbes, que es una definición muy rara y que ha sido cuestionada porque cubre una situación muy específica del humor, ¿no? Pero para esto viene el fenómeno. Pues la risa es nada más que la gloria súbita que surge por una concepción repentina de una eminencia en nosotros en comparación con la debilidad de otros o de la nuestra en tiempo pasado. Es como... Cringe total. No hay tensión en esa cringe comedy. Ahí es el puro. Y además es como muy burlona. Como que la risa. Bueno, alguien que no puede compartir esos espacios porque está trabajando, pero que estudia filosofía del humor, que es Horacio Banega, que ve los videos, seguramente algo tendría para decir sobre eso, porque él trabaja sobre eso. Entonces, continúa con Trapolis. Enmarcar algo como cringe nos permite distanciarnos de él, repudiarlo, lo que tiene el potencial de hacer más daño que hacer algo bueno. Si bien el cringe puede causarnos angustia emocional y ser indeseable, es posible que no querramos concluir que esto es inmoral per se, a menos que lo consideremos así porque nos hace menos virtuosos.
¿no? Como que hay algo ahí interesante. Cuando cringeamos mucho sobre alguien, podemos estar dañando injustamente la reputación de una persona, ¿no? Si encontramos con alguien que cometió un error, que hizo un comentario desafortunado, que metió la pata, Internet lo repite, parece instanciarlo todo el tiempo como que sigue sucediendo, y ese es el problema. Vamos a estar entonces haciendo daño injustamente a la reputación de una persona, lo que como criatura inherentemente social es definitivamente un tipo de daño. Y a veces un daño bastante grave. Entonces, para terminar, lo que traje fue humillación, ¿no? Que lo vi en algún lado. Eso la verdad que no me acuerdo de dónde, pero tengo el libro, eso le interesa, un poco lo que habíamos pensado con Andrea y con Adrián de seguir pensando otras emociones más allá del cringe. Y bueno, lo que pasa es que a mí este libro que lo leí para arriba me mató. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Pero bueno, en este libro, este autor, Koesteman, explica que humillación involucra un triángulo: la víctima, el abusador y sí o sí un testigo. La persona humillada puede contemplar su propia degradación o imaginar a alguien más en el futuro observándola. Pero siempre tienen que estar los tres elementos. Es decir, que 1 y 3 pueden ser la misma, pero, o sea, necesitamos sí o sí 3. La víctima, el victimario y el testigo. Entonces, la pregunta ahí que se me surge es si es una forma de humillación cringiana. Para mí es debatible si es una forma de humillación. Muchas veces los sujetos que causan cringe ignoran sus propios defectos. Y hay gente que quizás pasa por la vida dando cringe y nunca se entera, ¿no? ¿Es parecido al bullying? Bueno, para mí no, igual sobre el final está ahí, mira, es lo último que puse. Pero no, ahora ya no llegué a ver y está medio raro escrito. Pero para mí, qué sé yo, no sé, ahora que hay un congreso grande, alguien que va así se equivoca mucho, o que comete un error, o que dice mal una palabra, ¿no? También es como, te genera cringe, que diga mal una palabra, no sé. Cojito en vez de cogito, suponete, lo usa bien, te da. La persona nunca siente vergüenza, ¿no? Entonces, si la falta de autoconciencia nos permite reírnos de su vergüenza sin sentirnos crueles, no está claro qué hace un humillador en estas situaciones, ya que el sujeto vergonzoso es el que se humilla a sí mismo, no la persona que lo firma. Y además, no estamos en Internet cara a cara con el humillado, está mediado por las pantallas. Entonces, respondiendo a eso que decía Martín, yo puse ahí, nos parece que los videos cringe son menos graves desde el punto de vista moral que humillar a alguien de manera tradicional o el bullying tradicional, ¿no? Real life bullying. Como que también esa mediación de las pantallas nos permite reírnos más, incluso con esos chistes, claro, el humor. Yo me acuerdo que para hace, no sé, 7, 8 años, para una nota en la revista Noticias, ¿se acuerdan que había un chico que se llamaba Casey Jones, que era un niño ultra kirchnerista, ultra cristinista? Tenía 8 años y era súper fan de Cristina. Tiene una cuenta de Twitter, yo el tipo hablaba de Cristina, decía que contaba de 8 años, y alguien lo descubrió, se empezaron a burlar, el pibe de 8 años, y terminaron sacando la cuenta. Qué dinero recibido en la Casa Rosada. Hicieron hacer una nota sobre ¿Y era eso. un nene de Juan? Uy, la batería se está agotando. Ah, de eso. Sí, posta tenía 8 años. Y sí, sus papás eran los pibes. Y lo que me impresionó de esa nota es que me metí en los comentarios que habían a un niño de 8 años y había una persona con nombre y apellido, recuerdo diciendo sobre eso, y su cara diciéndole: si te ven una si te ven una plaza, te empalo. A un niño de 8 años. Porque le iba a una plaza, se lo encontraba, qué sé yo. Todo por, entre muchas comillas, la galleta, lo que sea. Hay una mediación de las pantallas que hace que alguien diga esa barbaridad a un nene que no se lo diría a nadie en la cara. Insisto, no era un troll escondido, era un tipo, una persona con nombre agresivo. Digo, creo que también ahí hay algo del cringe que desata esta risa burlona jovesiana sin culpa. Porque no estás viendo a esa persona, ¿no? Como que
Me parece que está bien. Pero bueno, creo que no estamos, ¿no? Bueno, por suerte, hay mucho más para seguir pensando. Nada. Y esas son las ideas que nos trajo el cringe. Ya les digo, con Andrea y a ti tenemos ganas, si nos da la agenda de pensar en otras emociones. Aquí hemos pensado en indiferencia. Para mí surgió acá del spleen y Spleen. algo que podía seguir. Sí. No sé cuánta literatura habrá como contemporánea de esas cosas, pero justamente Sí. por más razón es algo interesante para pensar. Hay una tercera que habíamos dicho, además de humillación, yo me voy a acordar. No me acuerdo, bueno. Nada, eso. No sé si le quiere contar algo, comentar, tipear, o decir. Un workshop, algo accidentado con las fechas, Cosas que pasan. cosas que pasan, salud. ¿Qué congreso hay? ¿Cómo? ¿Qué congreso hay? Hay un congreso que se llama CLIMS, Plan Club, es muy difícil de explicar, de filosofía, de la matemática y de las ciencias, un congreso internacional, es en Buenos Aires, la sede es en la Facultad de Ciencias Económicas, de hoy al viernes, ¿no? Al sábado. Al sábado. Un congreso muy grande. Muy, muy grande, hay 1 millón de personas. Y SADAP es una de las organizaciones, pero bueno, no pensábamos que íbamos a usar este nombre. Y después, si quieren saber, en el Congreso de Mujeres Filósofas, sí, el área de la semana. Arrancan los congresos, prepaso todo, porque no te la paso, no sabes. Bueno, nada, agradecer, si quieren decir algo, Andrea. Un placer el espacio de aprovechar para pensar. Está bueno. No, bueno, vos que estabas con dudas de hacer cosas de ciencia, de discusiones, la filosofía analítica es el camino. Analítica, no es la que hacemos acá, digo. Me acordaba recién cuando vos dijiste lo de empalar, pienso que yo soy bastante escéptico a las máquinas, pero, o sea, del cristal, pero capaz porque soy de esta época, a lo mejor si hubieran sido 50 años después, seguramente sería distinto. Pero al momento soy medio prehistórico, entonces. Y digo, sigo pensando que las máquinas a veces nos deshumanizan un poco. Me acordaba de algo que no es negativo, trágico. Cuando las personas lo ven a Messi, por ejemplo, y sienten que Messi es como que no hay una barrera de distinción entre yo y el otro, ¿no? Y Messi es lo que yo proyecto en él. Entonces habrán visto cuando el flaco va caminando en la cancha y por ahí se le escapa a los guardias. A una persona. Yo estoy a vi el siguiente ejemplo. La persona cuando está de frente, lo agarra así como un muñeco. ¿Viste? Claro, o sea, el flaco Messi es un tipo, o sea, es un ser humano como cualquiera. Y perdón, no estoy viendo la espalda. Y un estándar. Entonces lo agarra así como si se lo fuera a llevar, ¿viste? Y yo digo que ahí no hay intersubjetividad, porque el otro es lo que yo me imagino, un proyecto que es mi ídolo, yo tengo interiorizado. Otra cosa. Una cosa, se la verdad. Bueno, no sé, cuando hablemos de indiferencia puede pasar. Esa persona se humilló, así que esto Se humilló. esta situación para la siguiente edición. Bueno, así que les agradecemos para dejar de grabar, ahí estamos. Y bueno, gracias a Nat, que está ahí en Uruguay, y gracias a Tobías de Mar del Plata. Un gusto. Gracias. Chau, chau.